Listo. Ahora sí, vuelvo a empezar porque se me había olvidado. Vamos a ver sobre el espíritu de Acab y de Jezabel. Esta es la parte número 2 que estamos aprendiendo y vamos a ir primeramente a Primera de Reyes 16 del 29 al 33. ¿Sí? Acá lo tenemos en pantalla si alguna no tiene la Biblia. Dice, Acab, hijo de Omri, comenzó a gobernar Israel en el año 38 del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Samaria 22 años, y sin embargo Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. Y como si fuera poco haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija del rey Edbaal, de los sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria y luego levantó un poste dedicado a la diosa Acera. Acab hizo más para provocar el enojo del Señor, Dios de Israel, que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. ¿Mm? Entonces, vamos a leer hasta ahí y voy a presentarle entonces quién es el rey Acab, ¿sí? Acab es conocido por ser el rey más malvado de la historia de Israel, porque eso es lo que nos está diciendo la palabra, que fue peor que todos los reyes que habían ido antes de él. Y aún alcanzó a superar toda la maldad que había hecho su papá, que era hombre, que también hizo lo que no le agradó al Señor. Acab estuvo en el reinado por 22 años, pero el legado que él dejó, ¿sí? Y su reinado fue un reinado de idolatría, porque si vemos acá en la palabra, estaba diciendo que él levantó, construyó un templo, ¿sí? Y ese templo estaba dedicado, uno fue a Baal y otro un poste a la diosa Acera. Entonces, aquí nos damos cuenta que esa idolatría fue la que levantó y despertó la furia del Dios de Israel. ¿Ven? Lo otro que sucedió fue que él tomó por esposa a Jezabel. Jezabel era la hija del rey de los Sidonios. Y resulta que este rey de los Sidonios, o todo el pueblo, realmente tenían sus dioses, sus propios dioses. Entonces Jezabel crece con esto y entonces cuando ella se casa, ella trae todo lo que ella sabía, todas sus prácticas, toda su idolatría, todos sus rituales, ella los trae a Israel. Y ya vamos a ver que Acab, en vez de tomar una posición firme, lo que hace es permitir y tolerar todo lo que Jezabel estaba haciendo. Entonces, vamos a comenzar a ver específicamente sobre el espíritu de Acab, que se puede manifestar a través de actitudes, de tendencias y de comportamientos, ¿cierto? Esto lo dije la vez pasada, pero veo gente diferente, entonces lo quiero repetir, es que no estamos hablando de que una persona está poseída, ni que está endemoniada, ni nada de estas cosas. A veces pueden ser actitudes similares al espíritu de acá. A veces pueden ser tendencias o comportamientos que nosotros aprendimos porque así eran nuestros padres, nuestros abuelos, porque eso fue lo que nos enseñaron. Pero también podría ser que un espíritu que no es el Espíritu Santo, sino un espíritu contrario, ¿qué sería eso? Un espíritu maligno, inmundo o demonio que se esté manifestando a través de la vida de esa persona. ¿Y cómo es la manera que podemos ver? Hay tres cosas que caracterizan. Vamos a ver más, vamos a ver 10 en total, pero es la pasividad, la tolerancia y la voluntad débil. Y eso lo vemos en acá. Era pasivo, era tolerante y su voluntad ante la voluntad de Jezabel era completamente débil. Ella siempre, recuerden lo que hablamos, el espíritu jezabélico siempre fue fuerte, dominante, controlador, manipulador. No acepta un no por respuesta.
¿sí? Entonces, si se están dando cuenta, estos dos se unen y se alimentan el uno del otro. Y ya vamos a ver eso con más detenimiento, ¿ok? Vamos a ver las primeras 5 características del espíritu de Acab. Lo primero es que Acab siempre operó desde el temor. Era un hombre cobarde, temeroso, inseguro, ¿sí? ¿Y cómo sabemos esto? La misma palabra no lo habla y ya lo vamos a leer, ¿ok? Pero una persona que actúa en base y arraigada al temor no es una persona que está actuando de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Porque tú solamente puedes tener dos cosas, o tienes fe o tienes temor. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? Es simplemente a quién tú estás esperando que actúe. Si tú tienes fe, estás esperando el obrar de Dios. Pero si tú estás con miedo y con temor, estás esperando que el que actúe va a ser el enemigo. Y eso era lo que le sucedía a Acab. Era un hombre temeroso y era un hombre muy inseguro. Y ya vamos a ver que esa inseguridad era la que buscaba que lo adularan con las palabras. Y vemos que una persona como Jezabel o el espíritu de Jezabel utiliza el adular a otros, pero no porque realmente eso es lo que piensa, sino porque es una herramienta para controlar y manipular. Es decir, le voy a decir las palabras que esa persona quiere escuchar, porque voy a alimentarle esa inseguridad que tiene, yo le voy a alimentar lo contrario. ¿Mm? Y lo vamos a ver en la palabra. Lo segundo era que Acab era una persona que creía que merecía todo. ¿Mm? ¿Y por qué él creía esto? Porque Acab vino de un legado de una familia real. Su padre también, primero fue un comandante del ejército. ¿Mm? Y si leemos la historia, algunos capítulos hacia atrás en Primera de Reyes, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16, nos vamos a dar cuenta de toda la historia desde Salomón que pasó hasta el rey Acab. Pero vemos que su padre no era el rey, su padre era el líder o el general del ejército, de los guerreros de Israel. ¿Sí? Pero cuando él toma el mando y que no lo tomó de la mejor manera, hubo división, hubo discordia, hubo peleas, hubo muertes, hubo muchas cosas antes de que él llegara al trono, pues también empieza a ver que su padre empieza a hacer lo malo ante los ojos del Señor y ese es el ejemplo que él recibe. Y en vez de volverse al Señor, él sigue no solo haciendo lo que hizo su padre, lo hace aún peor. Es una persona que no tuvo que esforzarse por nada porque él creció en el trono, en la realeza. Entonces tiene una actitud de que tengo derecho a todo y me merezco todo. Todo esto lo vamos a ver en la palabra, ¿sí? Pero es una persona que cree que se lo merece todo simplemente porque sí, porque yo soy Acab, porque yo soy el rey. Lo tercero es que Acab busca ser mimado. Y estas personas, quiero aclarar lo mismo que aclaramos la vez pasada, como son espíritus, se pueden manifestar a través de un hombre o a través de una mujer, ¿sí? No necesariamente solo es para los hombres, hay mujeres que pueden estar operando bajo este espíritu de Acab. Ahora, sí es más común ver que Jezabel opera a través de las mujeres y Acab de los hombres, sí, pero no quiere decir que no puede operar en el sexo. ¿Ok? Así que esta noche, si el Señor te está hablando, te puede estar hablando de ti misma o de otra persona, pero recibe esta enseñanza y pregúntale al Señor, ¿qué de esto hay en mi vida? Entonces él busca, número 3, ser mimado. ¿Ser mimado por quién? O consentido, o no sé cuál sea la palabra en tu país, pero él busca que su esposa no está actuando como una esposa, está actuando casi como una madre controladora y él está actuando como un niño indefenso. Y vamos a ver esto con todo lo de la viña de Nabot. Él dice, esto es lo que yo quiero, no se lo dan, hace pataleta, llega furioso, deja de comer
Y entonces Jezabel le dice, ¿qué pasa? Tranquilo, yo te lo voy a dar, ¿sí? Entonces, este es un tipo de hombre débil, porque eso no es a lo que el Señor llamó a los varones. Vamos a ver un poco más de eso. Cuarto, él es fácilmente manipulado. Lo que dice su esposa, eso es lo que él va a hacer, ¿sí? Cuando en realidad no debería ser así. Porque el Señor puso al hombre para ser el líder de la casa, el sacerdote de la casa, ¿sí? Si alguna mujer está aquí, está viuda, está soltera, está en otro, ok, pero es importante que igual tenga claro cuál era el rol para el cual el Señor creó al hombre y para qué Él creó a la mujer. Y no es cierto lo que nos dice el mundo y es antibíblico y no podemos estar de acuerdo con las mentiras de Satanás de que somos iguales, porque no somos iguales. No fuimos creados iguales, no tenemos el mismo propósito, no estamos para competir ni para ponernos el uno contra el otro, sino lo contrario. El Señor decidió crear varón y hembra, nos creó y nos creó con ciertas cosas diferentes porque la mujer la va a usar para algo distinto de para qué va a usar al hombre, sin ser uno mejor o peor que el otro, o para el uno someter y abusar y controlar al otro. Si nos estamos dando cuenta, entonces cuando él tiene una voluntad tan débil y se deja manipular fácilmente por su esposa, eso no le agrada al Señor. ¿Ok? Él se deja manipular, él se deja controlar fácilmente por su esposa. Y número 5, también él actúa como víctima, ¿sí? Cuando actuamos como víctima, cuando no tomamos responsabilidad de lo que está sucediendo en nuestras vidas. Entonces, tomamos la posición de culpar a otros, de culpar las circunstancias y nos vamos a dar cuenta que esto es lo que hizo Acab con el profeta Elías. Lo culpó, no tomó ninguna responsabilidad de lo que estaba sucediendo. Ahora, vamos a ir a la palabra. La primera palabra que vamos a leer es Primera de Reyes 21, del 1 al 14. La vez pasada lo leímos estudiando a Jezabel, pero hoy lo vamos a leer estudiando a Acab. Y dice así, había un hombre llamado Nabot de Jezreel, que era el dueño de un viñedo ubicado en Jezreel, al lado del palacio de Acab, rey de Samaria. Y cierto día, Acab, el rey, le dice a Nabot, ya que tu viñedo está tan cerca de mi palacio, me gustaría comprarlo para usarlo como huerta. Y a cambio te daré un viñedo mejor. O bien, si prefieres, te pagaré con dinero. Pero Nabot respondió, el Señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. Y entonces Acab regresó a su casa enojado y de mal humor por la respuesta de Nabot y se acostó de cara a la pared y no quiso comer. ¿Sí? Acá estamos hablando de la pataleta que le estaba haciendo, que era un hombre tan emocional, emociones muy fuertes. ¿Qué te pasa? Le preguntó su esposa Jezabel. ¿Por qué estás tan disgustado que no quieres comer nada? Le pedí a Nabot que me vendiera su viñedo, incluso le ofrecí canjeárselo por otro mejor, pero no quiso. Le contestó Acab. ¿Acaso no eres tú el rey de Israel? Preguntó Jezabel. Levántate y come algo. No te preocupes por eso. Yo te conseguiré el viñedo de Nabot. ¿Se están dando cuenta en esta palabra que estamos leyendo estas 5 características? Se cree merecer todo porque él le plació que la herencia de este hombre, que había estado en su familia por años, él la quería para hacer una huerta simplemente porque estaba al patio del palacio. Él busca ser mimado. Pobrecito yo, no me quisieron dar lo que yo quise, entonces mi mamita
Entonces trata a su esposa como que fuera la mamá y ella hace lo mismo. No te preocupes por eso, yo te conseguiré el viñedo de Nabot. Y si ustedes siguen leyendo la historia, saben que ella levantó testigos falsos, que fue una mentirosa, una engañadora, que mandó cartas firmadas por el rey, es decir, falsificó la firma del rey, utilizó el anillo real, hizo todo lo que tuviera que hacer, no por amor a su esposo, sino porque no es una persona que está dispuesta a perder. ¿Okay? Lo único que quiere Jezabel es gobernar y controlar, ¿sí? Entonces, esto fue lo que hizo con su esposo Acab. Y él lo permitió, lo toleró. Acá hay otro verso en Primera de Reyes 18, del 17 al 19. Cuando Acab vio a Elías, exclamó: así que realmente eres tú, el alborotador de Israel. ¿Mm? Tú eres el que me está causando problemas aquí en mi tierra. ¿Por qué? Porque Elías era uno de los pocos profetas del Señor que quedaban. ¿Y por qué? Porque era su misma esposa la que había perseguido a los profetas del Señor y los estaba matando. Y aún así, Elías se levantó y obedeció lo que el Señor le dijo: ve y preséntate ante el rey Acab. Y le responde: yo no le he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el Monte Carmelo. ¿Junto con cuántos? 450 profetas de Baal, 450. Y los 400 profetas de Acera, o sea que ¿cuántos eran en total? 850 profetas a quienes Jezabel mantiene. Y en la Reina Valera, para que sepan, toda la que usé es nueva traducción viviente, los versículos que están acá, pero la Reina Valera dice que se sientan a la mesa de Jezabel. Entonces quiero que sepan que estos dos personajes eran personajes muy religiosos, muy espirituales. El problema era que no era una espiritualidad sana y no era una espiritualidad alineada con el Señor. Y nosotras tenemos que ser mujeres muy sabias que en estos tiempos en los que estamos viviendo no son diferentes a los que estamos viendo acá en la palabra, donde estamos viendo una cantidad de profetas falsos, donde se está levantando todos estos movimientos que están idolatrando otros dioses. Todo lo del LGTB no es nada más que un movimiento demoníaco. Entonces, nosotras tenemos que tener mucho discernimiento de que porque una persona sea espiritual no significa que esa espiritualidad sea la correcta y está alineada con el único y verdadero Dios que es Jehová. Y esto es lo que está pasando aquí. Por eso la tercera enseñanza nos vamos a adentrar y a estudiar el espíritu de Elías, que era un hombre que estaba lleno de la presencia del Señor, que era un profeta top, donde cosas que estaban sucediendo era el respaldo, el poder, el despliegue de la gloria de Dios, porque fue un hombre que se mantuvo firme a lo que Dios le mandó a hacer. Si se dan cuenta que aquí Acab no toma responsabilidad. Él está diciendo: tú eres el alborotador, vuelve, actúa como una víctima. El problema es Elías, que me está alborotando el pueblo. El problema es Elías porque no lo podemos encontrar, no lo podemos matar. El problema es Nabot porque no me quiere vender lo que yo quiero. Entonces, nunca asume responsabilidad y siempre está actuando como una víctima. Vamos a ver otras 5 características de Acab. Este es un espíritu que permite el sufrimiento de su familia o de su esposo, ¿sí? El sufrimiento de otros, ¿por qué?
Porque en la mentalidad de una persona que está actuando bajo este espíritu de Acab, dice, yo no estoy haciendo absolutamente nada malo. Yo no le hago nada malo a nadie. Pero el problema es que esa persona está cometiendo el número 7, el pecado de omisión. Yo sí estoy viendo lo que está pasando, pero como no soy yo la persona que está causando la maldad, como no soy yo el que estoy haciendo ese pecado, entonces yo me quedo lejos, ¿cierto? Entonces, estas son personas que dicen, yo no tengo nada que ver, me quedo callado. Hay una indiferencia en estas personas, hay una cobardía. Dicen, yo no me quiero meter en eso, porque hay una aversión total a la confrontación. No quiero confrontar. Pero si tú te das cuenta, los profetas del Señor durante toda la palabra, Dios los envió para qué? Para confrontar el pecado. Y no para confrontarlo en juicio, no para confrontarlo, era para decir lo que el Señor les estaba mandando a decir. A veces Él los estaba diciendo en amor, a veces les estaba haciendo una súplica, vuelve a mí, y a veces les estaba corrigiendo y diciendo, si ustedes no se arrepienten, va a venir mi fuego consumidor. Pero el profeta era esa persona que debía dar el mensaje. Mientras que una persona con el espíritu de Acab no quiere meterse en eso. Entonces, omisión, yo sé lo que debo hacer, pero no lo hago. Me da miedo. ¿Y saben de dónde nace esto? Era que Acab quería complacer a las personas, estar bien con todo el mundo. No quería caerle mal a nadie. Él quería ser reconocido, aplaudido, que él quería tener una imagen y no la quería perder. Entonces, por eso es que está dispuesto a permitir cosas que no debería permitir. ¿Y cómo podemos ver esto hoy en día? Hay hombres que son amados, ¿sí? Pero no respetados. Hay hombres que los quieren, que los saludan, que los aprecian, pero no los siguen porque no son líderes. Porque no son líderes. Y tristemente eso es lo que está pasando en los hogares, que hay hombres con un espíritu de Acab y mujeres con un espíritu jezabélico. Entonces el hombre no sube a la cabeza y asume su liderazgo y la mujer es la que domina y toma el control y ninguno de los dos está bien. ¿Sí? Lo octavo es que él ama la perversión. ¿Y por qué digo ama? Porque lo permitió, porque lo toleró. Es la perversidad, es cuando empiezan a levantar todos los altares y los rituales que ellos hacían y el tipo de cosas no era que solamente se estaban reuniendo para orar. Quiero que leamos esto antes de que sigamos. Primera de Reyes 18:26 dice así, entonces ellos, está hablando de todos los profetas de Baal y de Acera que el profeta Elías citó en el Monte Carmelo. Si ustedes quieren aprender más, les toca leer Primera de Reyes 15, 16, 17, 18 y 19 para que vean toda la historia del contexto. Pero les pongo esta parte. Entonces ellos prepararon uno de los toros y los pusieron sobre el altar. Y después invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía gritando, oh Baal, respóndenos, pero no hubo respuesta alguna. Y entonces se pusieron a bailar cojeando alrededor del altar que habían hecho, ¿sí? Pero no tenían respuesta alguna. Por eso Elías se les estaba burlando, porque esos son dioses falsos, porque son imágenes. A ver, griten más duro, a ver que se les durmió. Entonces, 2 versos más adelante dice, así que ellos gritaron más fuerte y como acostumbraban a hacer, ¿qué hicieron? Se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. Gritaron disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino, pero aún no había respuesta y ni siquiera se oía un solo sonido.
Entonces, cuando estamos hablando de perversión, es que cuando ellos estaban alabando, invocando a Baal, a Sera, este era el tipo de cosas que estaban haciendo. Estaban gritando, se estaban cortando con cuchillos, se estaban bañando en sangre, estaban haciendo total disparates, gritando cosas sin sentido, estaban haciendo todo un show, pero ahí no había ningún poder porque era un ídolo muerto. Si ven, entonces cuando dice ama la perversión, todo ese tipo de perversidad. También cuando se reunían a la mesa, ¿sí? Sabemos que una de las características de Jezabel era la seducción, la parte sexual, el utilizar su sexualidad como una herramienta. Entonces, parte de la perversión que era también, era que en esas reuniones se pusieran a dar cualquier tipo de desenfreno y cualquier tipo de placer a sus deseos. Y era permitido, porque ese era el tipo de espiritualidad que ellos estaban experimentando. Entonces yo quiero advertirte en esta enseñanza que tú tengas mucho cuidado y que estés alerta a tus oídos cuando estés escuchando de personas que son muy espirituales, pero vemos en el 9 es una espiritualidad tóxica, tóxica. Y ya Acab está empapado de todo esto. Acab está permitiendo esto. Ellos sí eran muy religiosos, por eso es que a Acab y Jezabel les encanta estar donde en la iglesia, porque Jezabel mandó a pedir ayuno, porque Jezabel mandó a decir a las personas, entonces, ¿dónde están ellos? Ellos no están afuera, ellos están dentro de la iglesia, pero es una espiritualidad tóxica que daña y corrompe la iglesia verdadera de Cristo Jesús. ¿Sí? Lo último es, el número 10, es ese emocionalismo estratégico. ¿Qué significa esto? Que Acab tenía muchas emociones. A ratos estaba molesto y no comía, a ratos subía la voz y ponía el puño sobre la mesa y a ratos entonces todas estas emociones, pero eran estratégicas. ¿Por qué? Porque él quería sacar lo que él quería sacar y quería salirse con la suya. Entonces vemos que una persona con el espíritu de Acab en muchas ocasiones utiliza esas emociones fuertes. Si no me dan lo que yo quiero, hago la pataleta, hago el problema. Si mi esposo quiere esto, entonces yo no lo dejo salir y yo ya sé cómo, me pongo a llorar, doy vueltas en el piso, armo el pelea, sabe cómo utilizar sus emociones, pero para manipular y para controlar. Entonces es un emocionalismo, pero estratégico. ¿Sí? Hasta acá todo tiene sentido. A ver, voy a pausar un segundo para que me digan si todo esto se está entendiendo hasta el momento. Si tienen manitas, álcenmela. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿O vamos bien? ¿Se durmieron, chicas? Vamos bien, vamos requete bien. Ok, ok. Como no veo cámaras, dije, de pronto se durmieron. Seguimos. Entonces, vamos a ver acá en Primera de Reyes 19 del 1 al 2. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. ¿Qué pasó después de todo ese despliegue? Él ora y el Señor se manifiesta con poder y consume todo el toro que había puesto allí Elías. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Acabe con los profetas y los mató. Elías los mató. Y entonces él viene a ponerle quejas a su esposa, que es más como su madre, ¿sí? Y le dice las nuevas de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Y entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Mm? Entonces, nuevamente vemos aquí esa relación tóxica. ¿Quién era el rey? Era Acab,
pero Acab está yendo a ponerle quejas a Jezabel y Jezabel dice, yo voy a tomar el asunto en mis manos, yo soy la que gobierna aquí, yo soy la que está en la cabeza. Entonces, en realidad, Acab nunca fue líder ni de su casa porque su esposa no se dejaba liderar ni gobernar, ni tampoco del país, ni en el trabajo que él tenía como el rey. ¿Sí? Entonces, quiero darte también 10 cosas que son las cosas que el espíritu de acá va a evitar a toda costa, porque no quiere lidiar con ellas. ¿Mm? El espíritu de acá va a evitar el conflicto. Eso es lo primero. No, yo no quiero problemas, yo no quiero conflicto, yo no quiero cuando las cosas se ponen duras, entonces yo más bien me escondo. Y este no era un hombre que no fuera competente o que no supiera. Él era el rey, él tuvo conquistas militares, él tuvo cosas que tenía que hacer, pero era casi como si llegara a su casa y se convirtiera en otra persona. Y lo vemos. Vemos hombres que son de pronto reconocidos, que en su trabajo son hombres o mujeres muy respetables, pero llegan a su casa y se convierten completamente en otra persona. ¿Sí? Evaden el conflicto. Y como no quieren el conflicto porque no quieren quedar mal con alguien, no quieren que alguien les diga algo feo, no quieren sentirse, son personas inseguras y temerosas como lo vimos, entonces van a estar de acuerdo con todo lo que las demás personas digan, en especial su pareja o las personas con las que vive en casa. No, 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 sí, 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 tienes toda la razón. No, 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 yo me hago para atrás. Sí, sí, lo que tú dices así es. Aun cuando lo que está diciendo esa otra persona va en contra de Dios y de su palabra, ¿sí? Lo segundo que el espíritu de acá evita a toda costa es una vida abierta. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Vamos a ver dos ejemplos. Habían dos discípulos de Jesús, uno que tenía una vida abierta y otro que tenía una vida cerrada. El que tenía la vida abierta quiere decir transparente, el que sabíamos a qué atenernos, ¿quién era? ¿Quién creen ustedes que tenía una vida abierta de los discípulos? Denme un ejemplo, pónganmelo en el chat. De los discípulos de Jesús, ¿quién creen que tenía una vida abierta? Rebeca dice Pedro, muy bien. Pedro era el que tenía una vida abierta. ¿Qué quiere decir eso? Que él hablaba con libertad, que todos conocían a la esposa de Pedro, a la suegra, los llevaba a la casa. Antes a veces se le iba a la mano de las cosas que él compartía, ¿verdad? Pero tenía una vida abierta. Le había dado acceso a Jesús y a los demás discípulos de lo que era su vida. Ahora, ¿quién creen ustedes que tenía una vida cerrada de los discípulos de Jesús? Ayúdenme en el chat o que alguien me lo diga. ¿Quién de los discípulos tenía una vida cerrada? Que ustedes piensen, no les dé pena. Judas. Sí, ¿quién dijo Judas? Bueno, dice el iPhone de Miostoses. Sí, Judas era quien tenía una vida cerrada. Si ustedes se dan cuenta, no es mucho lo que hable la palabra de Judas. ¿Sí? Era un hombre callado, cerrado. Él estaba tomando nota de todas las cosas que él escuchaba, él estaba muy pendiente de lo que sucedía a su alrededor, pero no permitía que otros entraran a su vida. Entonces, es como si tuviera una vida de agente secreto. Nadie sabe en qué anda, nadie sabe porque no ha dado el acceso. Y así era Acab. Evita tener una vida abierta con otros. ¿Por qué? Porque vienen esas inseguridades. ¿Por qué? Porque va del conflicto. Entonces es casi como si se pone una máscara. No, todo está bien. No, no, no hay ningún problema. Pero lo que hay por dentro y en realidad nunca se sabe. Está escondido. Entonces él evita a toda costa que se metan a lo que está pasando en su vida verdaderamente. Y hay gente que se pone, es diferente, no es lo mismo cuando una persona es tímida. No es lo mismo cuando una persona es privada. Esas son cosas diferentes. Pero si tú estás en Jesús,
tú debes darle apertura a que Él entre a tu vida. Y ciertas personas, no digo, pero con sabiduría, pero también tener una vida comunal, social en tu iglesia, donde das apertura para que tu vida, pero no estás en lo secreto, no estás en lo escondido, no te estás apartando, mientras que acá era un hombre que estaba escondido, no se sabían bien sus intenciones, nunca le era claro con las intenciones que él tenía. ¿Listo? El tercero era, evitaba a toda costa liderar en la casa. ¿Sí? Y vuelvo y lo repito, así como mujeres digamos, a mí no me parece, no estoy de acuerdo, así tengamos una raíz feminista, eso se lo tenemos que llevar al Señor, porque el Señor fue el que creó ese modelo donde dijo, el hombre lo creé primero y me tiene que rendir cuentas a mí, tiene que estar alineado conmigo. Y el estándar que yo le pongo al varón, al hombre, es que esté dispuesto a amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Entregó su vida. Ese esposo debe estar dispuesto a dar su vida, si fuera necesario, por su esposa. Ese es el estándar que el Señor le pone y por eso le dice, tú vas a liderar en tu casa, tú vas a ser el proveedor de tu casa, tú vas a traer protección a tu casa y tú vas a ser el sacerdote, tú vas a alimentar espiritualmente a tu familia. Y yo pregunto, ¿cuántos hombres son así en su familia hoy? Espíritu de Acab, evita a toda costa. ¿Mm? Y por otro lado está Jezabel, la que no se deja liderar, que de por sí su nombre significa como si fuera sola. Es decir, ella tenía un esposo, pero era como si no lo tuviera. Yo aquí hago lo que a mí me dé la gana. A mí nadie me va a poner reglas. Yo me pongo, me impongo sobre cualquier persona. ¿Sí? ¿Y qué hace hoy día el mundo? Está aplaudiendo y celebrando eso. Y si nosotras hemos caído de eso, hoy es el día que el Señor traiga luz, que eso no le agrada al Señor. Ese no es el modelo bíblico. Y siempre lo que el mundo diga y sus sistemas van a estar en oposición completa a Dios y a su palabra. ¿Por qué? Porque él dijo, el que no está conmigo, dijo el Señor, ¿está en qué? Está en contra de mí, es mi enemigo. No hay medias tintas, no hay grises con Dios. O estás con Dios y si no estás con Dios, solo hay una otra persona con la que puedes estar que se llama Satanás. Entonces, en esto tú debes tener mucho cuidado. Las mujeres que operan con el espíritu jezabélico se deben arrepentir. Ah, no, yo lo hago porque es que mi esposo no lidera. Ah, no, pero tú tampoco dejas porque eres la persona dominante. Y el Señor no te llamó a dominar, ni a controlar, ni a nada de lo que estés haciendo, si estás bajo el espíritu jezabélico. ¿Sí? Ya vamos a hablar al final cómo operan los dos juntos, pero volviendo a Cap, no le gusta. Evita liderar en la casa. También evita liderar en otros aspectos. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué está pasando en la iglesia? Hay una escasez de liderazgo masculino. ¿Sí? Porque es estas personas con el espíritu de Acab que evitan a toda costa. ¿Por qué evitan liderar? Porque el liderazgo significa responsabilidad. No quiero ser la persona responsable de tomar esas decisiones. Si se dan cuenta acá, si se dan cuenta acá, vemos en el quinto ya vamos a ver las decisiones difíciles. Pero liderar es asumir la responsabilidad, estar a la cabeza, tener la entereza, poner el pecho, tener valor, sacrificarse y no está dispuesto. El cuarto es aprender. ¿Por qué acá evita aprender? ¿Dónde vemos eso? Uno de los profetas más impresionantes de la Biblia es el profeta Elías y Acab vivió en ese tiempo. Tenía un hombre de Dios del cual podía aprender. Tenía un hombre de Dios que le estaba modelando lo que es cargar la presencia del Señor.
Y él, en vez de estarle preguntando, jamás la Biblia nos menciona que le hace una pregunta a Elías, nunca se sienta con él a preguntarle nada del Señor, nunca le pide un consejo, una mentoría, absolutamente nada. Él evita aprender. Puede que escuche, pero escuchar y aprender son dos cosas diferentes. Lo mismo puede pasar esta noche. Tú puedes estar escuchando, pero ¿cuál es la diferencia entre escuchar y aprender? Que lo obedeces, que lo pones en práctica. Si tú escuchaste y te llevaste el cuaderno lleno, eso fue muy buena información y te quedó acá en la cabeza. Pero si lo que tú escuchaste, sea hoy o en otros momentos, fuiste y lo aplicaste a tu vida y lo pusiste en práctica, entonces aprendiste la lección. Y eso era lo que acá evita. No voy a aprender. De pronto escucho, pero no aprendió. Fíjense que cuando pasa todo lo que pasa en Monte Carmelo y ve el despliegue del poder de Dios, ¿cuál es la reacción de acá? Postrarse de rodillas, Señor, tú eres el único Dios verdadero. Acabo de verlo con mis propios ojos, que estos hombres, estos tales profetas falsos se están cortando, están gritando, están danzando, están haciendo total de ridiculeces y no hubo ningún poder. Pero el Dios verdadero lanzó fuego desde el cielo que consumió todo el altar. Lo estoy viendo con mis ojos y vi que Elías el profeta mató a espada a todos estos profetas falsos y mi reacción es, voy a ir a ponerle quejas a mi esposo, porque pobrecito yo. No hubo ningún aprendizaje, no hubo ningún crecimiento espiritual en su vida en ningún momento. Quinto, evita las decisiones difíciles. Habíamos dicho, este tipo de personas hay cobardía. Cuando hay cobardía, yo no estoy dispuesto, dijimos, ni al conflicto ni a las decisiones difíciles. Hay decisiones difíciles que vamos a tener que tomar en los ambientes en los que estamos viviendo, decisiones difíciles como matrimonio, decisiones difíciles respecto a tus hijos, a tu área laboral, a tu área sentimental, a tu área sexual. Hay decisiones difíciles que vamos a tener que tomar, especialmente Acab, que era el rey de toda la nación. Y él no estaba dispuesto a tomarlas. ¿Qué hizo? Se escondió. ¿Detrás de quién? De Jezabel. Ah, no. Le voy a contar a ella. Ella es la que decide. Y yo escucho esa frase. Ah, no, acá en mi casa la que manda es mi esposa. Ja, 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 ja. Ah, no, es que aquí la persona dice, eso no es motivo de gracia ni de chiste, porque esas decisiones deberían estar de la cabeza. No digo que no tome en cuenta a su esposa. Su esposa es una mujer sabia, ¿cierto que sí? Para eso nos llamó el Señor, para ser ayuda idónea, para ser sabias, para estar orando, para alertar a nuestros esposos. Pero ¿quién debería ser cabeza y tomar esas decisiones difíciles? ¿Quién debería decir, yo tengo el valor y el coraje, yo peleo por mi casa, como le dijo el Señor a Josué, ve y pelea por tu casa, ve y pelea por las familias? Pero acá no, no, mejor que mi esposa decida. ¿Mm? Y no es la esposa la que debe decidir. Yo no sé, no importa la iglesia que vayamos, al que ella le guste, no es al que ella le guste. El esposo debe estar involucrado en esas decisiones porque es el sacerdote de la casa. Entonces, él lo evita. Primera de Reyes 19, 1 al 2 dice, mientras tanto, el hambre se hizo muy intensa en Samaria. Acab le dijo a Abdías, que era uno de sus siervos, y este hombre, por cierto, Abdías fue un hombre que le sirvió fielmente al Señor y que salvó la vida de 100 profetas, que los escondió porque Jezabel los estaba mandando a matar. Y le dice, tenemos que revisar todos los manantiales y los valles del reino y ver si podemos, ¿qué? Encontrar pasto suficiente para salvar por lo menos algunos de mis caballos y de mis mulas. Aquí son los 3 años de sequía donde no llueve, ¿sí? El hambre se estaba haciendo intensa. ¿Quién era el rey de esta nación? Era Acab.
Y Acab está diciéndole a Abdías que vayan a encontrar y se vayan a los manantiales a ver si puede salvar sus caballos y sus mulas. Entonces, este hombre, en vez de estar preocupado y diciendo qué va a pasar con el pueblo se está muriendo de hambre, no hay comida en los graneros, no hay esto, las cosechas se están perdiendo, él está preocupado de sí mismo. No voy a poder salir en mis caballos, no voy a tener a mis mulas para dar vueltas. Vemos una vez más que está ensimismado, que es egocéntrico, que está pensando en él únicamente. Luego vamos a ver esta parte que también es importante, la relación de codependencia que existe entre Acab y Jezabel. ¿Sí? Él tolera y ella ¿qué hace? Controla. ¿Por qué ella controla? Porque él tolera. ¿Y por qué él tolera? Porque ella controla. Entonces se alimentan el uno al otro. Es una relación codependiente. ¿Sí? Y cuando es codependiente, no es solo que una Acab necesita una Jezabel necesita una Acab para llevar a cabo sus planes. Entonces hay hombres muy suaves, muy débiles, sin voluntad, sin carácter, esperando a que llegue una mujer que esa sí me pone en mi sitio. A mí sí me encantan las mujeres determinadas. No, podemos ser mujeres determinadas y no controladoras, ni manipuladoras, ni dominantes, ni jezabélicas. Hay una diferencia muy grande, porque la Biblia nos llama a que seamos mujeres sumisas. Esa palabra, yo no sé cuántas chocamos con esa palabra. Yo sí chocaba mucho con esa palabra, ¿sí? Pero cuando nosotras no nos gusta la sumisión, en realidad lo que no nos gusta es rendirnos delante de Dios. Esto no empezó con Acab y en Jezabel. Si ustedes se dan cuenta dónde empezó esto, esto lo vimos por primera vez ¿en dónde? ¿Dónde vimos esto? ¿Qué dicen ustedes? Les voy a preguntar ahora yo a ustedes. ¿Dónde vimos este tipo de escenario donde ella tomó las decisiones y el hombre no fue cabeza de la casa? A ver si me dijeron en el chat o alguien está hablando. Moni, en el Edén. Sí, señora. Sí, señora Nelede. En el Edén. Y ya voy a responder esta pregunta que me pusieron ahí. En el Edén. En el Edén nosotros vemos a un Adán que ¿qué hace? No se responsabiliza. Ah, no, 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 no. Yo no fui. Yo no fui. La que comió fue ella. Ella es la responsable, ¿cierto? ¿Y quién era la cabeza del hogar? ¿Será que Adán no hubiera podido decir, qué pena, señora Eva, pero usted eso no me lo va a comer? ¿No se acuerda que Dios dijo que no? No, 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 no. Apártese de mí. Yo eso no me lo voy a comer porque Dios dijo que no se debe comer. ¿Hizo eso Adán? Entonces no empezó aquí con Acab y Jezabel, ¿cierto? ¿Quién controló en realidad? ¿Controló Eva? En realidad, cuando Dios no está en control, el que está en control es Satanás. Así de sencillo. Ella creyó que tomó la decisión, Eva, ay, yo mira tan inteligente, me voy a coger la manzana que se ve tan deliciosa, pero en realidad la que controló eso fue la serpiente, Satanás. Cuando Dios no es el que está gobernando, es Satanás. Así de simple. Entonces, cuando hay alguien operando a través de ese espíritu jezabélico, lo que está detrás de eso es Satanás. Cuando hay un hombre tolerante, pasivo, permisivo, ¿qué está haciendo? Está operando ¿quién? No es el Espíritu Santo, solo hay otra opción. ¿Cuál es? Satanás. Y esa tolerancia se pasa a los hijos. No lo vamos a estudiar, pero vemos que la hija de Jezabel fue peor que ella. ¿Sí? Porque con cada generación que nosotros sigamos, se va fortaleciendo. Por eso es que es tan importante de romper con esas maldiciones generacionales.
Si ella gobierna, él se esconde. Y si él se esconde, entonces ella gobierna. Ahí va la pregunta que me hicieron. Si el hombre no asume su liderazgo, entonces, ¿qué debería hacer la mujer? La mujer sí debe es hacer el rol al que el Señor la llamó. Y quiero dejar esto claro, es primero yo me someto a Dios. Segundo, me someto a mi esposo. Si mi esposo no está alineado con el Señor, porque no es cristiano, porque no ama las cosas del Señor, porque no está cerca de Él, y Él me pide algo que va en contra del Señor, ¿qué debo yo hacer? Dios va a estar por encima del esposo. ¿Sí me hago entender? Entonces, para mujeres que no tienen un varón de Dios a su lado, por encima de someterse y de agradar a su esposo, primero se va a someter y agradar a Dios. ¿Sí? Si él no toma el liderazgo en su casa espiritual, ¿qué va a hacer ella? Ah, no, entonces yo no hago nada. Sí, va a asumir, pero desde su rol. ¿Cómo se vería eso? Usted como no sirve para nada, quítese. Yo les voy a enseñar. Yo voy a ser la que va al colegio. Yo soy la que hablo con todo el mundo. Yo aquí me pongo los pantalones. No, no, no es a eso a lo que el Señor a ti y a mí nos ha llamado. Pero sí puede ser la mujer que está orando, sí puede sentarse a enseñarle la Biblia a sus hijos, sí puede estar participando de cosas de la iglesia, sí puede ser una líder, porque por algo estamos acá, ¿verdad? Sí nos estamos preparando, pero no controlamos, no dominamos y no manipulamos. Y mientras ese hombre no asume, ¿yo qué debo hacer? ¿Sí? Yo debo hacerle ver, hey, pilas, te falta levantarte. Hey, yo no voy a hacer tu trabajo por ti, tú te tienes que levantar. Hey, levántate. Si es un hombre que ya conoce del Señor, entonces yo debería estar, sí, con amor, sí, con eso. Señor, despiértalo. Señor, él debe asumir, pero si yo asumo lo que a él le corresponde, entonces estoy anulando y haciendo lo que él le facilita. ¿Qué pasa en el trabajo? Si alguien hace el trabajo por otra persona, pues esa persona se acomoda, ¿sí? Y eso no es lo que debo hacer. Si él no gobierna, entonces yo gobierno. No. Si él se esconde, entonces yo lo escondo más. Y si yo le celebro y le digo mentiras, porque eso era lo que hacía Jezabel, lo adulaba. Sí, tú eres un hombre fuerte. Mentiras. Él sabía que era un hombre débil. Ay, no, es que tú eres maravilloso. Mentiras. Él sabía que no lo era. Entonces tú y yo, si tú estás en una posición de eso, no le celebres y no le digas cosas que no son ciertas. No adules a tu esposo porque no le estás ayudando para nada. Si una mujer sabia edifica tu casa, ese hombre necesita un encuentro con el Señor. Ese hombre necesita aprender, ese hombre necesita estar rodeado de hombres de Dios. Entonces pídele, Señor, ayúdame. ¿Cuáles son los hombres y los varones? ¿Cuál es un mentor para mi esposo para que él aprenda, para que él crezca, para que él haga y tome y asume? Ah, no, él no trabaja, yo soy la que trabajo, yo mantengo la casa, yo hago todo. No me quiero meter en más detalles, pero ahí se los dejo para que ustedes lo pregunten al Señor. No tomen todo lo que yo estoy diciendo como verdadero. Vayan a la palabra lo que estamos leyendo y estoy segura que el Señor te va a dar aún mayor entendimiento y revelación de lo que estamos hablando. ¿Se escucha bien? Alguien dijo que no podía escuchar. Espero que sí se esté escuchando Se bien. escucha Se bien, escucha sí, Sí, perfecto. señora. señora, se escucha bien, se escucha excelente. bien. Perfecto, perfecto. Cuando él se victimiza, ella lo defiende, ¿sí? Ahora, no quiero que me malinterpreten, ¿sí? Si mi esposo, yo tengo a mi esposo, y si alguien me empieza a hablar, no, yo voy a cuidar la espalda de mi esposo, eso está bien, ¿sí? No me voy a coger yo en público a burlarme de mi esposo, a hacerlo sentir mal, dijimos que eso eran cosas que hacía Jezabel, de hacerlo quedar mal, de humillarlo, de burlarse, de por debajearlo, de ignorarlo, de no tomarlo en cuenta para ninguna de las decisiones.
Eso es jezabelico, ¿sí? Pero si él se está victimizando y yo defiendo esa posición, entonces estoy alimentando que eso que no está bien se siga arraigando y profundizando en él. Y muchas veces hablábamos que el espíritu de Acab podía venir por la familia y el espíritu de Jezabel también, porque se aprendió, porque en la familia había un matriarcado. Aquí mandan las mujeres y los hombres se callan. Aquí los hombres los cogemos esa palo donde lleguen a tratar de decir algo, ¿sí? Eso fue lo que aprendimos. Pero yo te quiero decir nuevamente, lo que aprendimos afuera es la cultura del mundo y por eso Romanos 12:2 nos dice, no se conformen a este siglo, a lo que les enseña el mundo, a la cultura de su familia, a la cultura de su país, porque ahora yo debo adoptar la cultura del reino. Y la cultura del reino está en la palabra del Señor y eso es lo que a mí me va a enseñar. Yo les digo que a mí en lo personal me costó mucho trabajo esa palabra sumisión, porque yo venía con heridas y esas heridas me las habían causado una mala experiencia, una relación con quién, con un hombre. Y ahí van los votos y los juramentos. Nunca más me vuelvo a dejar. Nunca más yo voy a ser víctima. Jamás me vuelvo. Y cuando hacemos esos juramentos, estamos permitiendo que eso jezabelico entre en mí. Ahora yo soy la que domina. Ahora yo soy la que toma las decisiones. Ahora yo soy. Y cuando yo llego al Señor y me dice, tú tienes que rendirte a mí. Jamás tú te vas a rendir o a tener. Y cuando decimos rendirnos y sumisión, ¿qué se viene a la cabeza? Está arrastrada en el piso, lavándole los pies y besándole los pies cuando llega a la casa. Y el tipo la maltrata, pero Dios no es un Dios maltratador. Y quiero que sepan que Dios no está de acuerdo con el abuso. Entonces, esta enseñanza no es para que tú aprendas a someterte al abuso de otra persona. No es eso de lo que se trata. Pero sí a que aprendas a identificar, Señor, yo me debo someter y que someterme al Señor es tu voluntad y la mía a veces no son las mismas, Señor. Dios quiere que yo haga algo y yo quiero otra cosa, como por ejemplo este ministerio, porque mi plan era, yo voy a hacer negocio. Yo lo que necesito es ser una mujer que produce y Dios dijo, tú vas a trabajar para mí. Y yo, uy, empezó la lucha. No, señor, pero ¿cómo así? Yo siempre he trabajado, yo siempre he tenido esto, yo tengo planes, yo tengo proyectos, o sea, esto no me cuadra. No voy a ganar dinero, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Tú vas a trabajar para mí. Pero, hasta que los peros se fueron quitando, yo dije, ¿sabes qué, Señor? Lo que tú quieras que yo haga, lo voy a hacer. Y mi voluntad y los planes que yo tenga se van a someter a tus planes. Esa es la sumisión. Y ya no voy a hacer las cosas como las hacía antes, a la loca, como yo quiero, como me parezca, en mi impulsividad, en mi dolor, en mi rabia, en mi enojo, en mi temor, porque ya he sido sana. ¿Ven lo importante de tener un proceso de sanidad en mi interior y de ser libre? Porque entonces ahora puedo abrazar, ¿sí?, lo que el Señor me está enseñando en su palabra y puedo tener una relación sana con mi esposo. ¿Sí? Trabajamos como un equipo. Mi esposo a veces me ayuda, me apoya, me revisa lo que estoy haciendo, me da ideas, ora por mí antes de una enseñanza. ¿Sí? Entonces no se trata de ser sumisa es ser una esclava. Y tenemos que quitarnos eso de la cabeza, ser sumisa es cuando yo digo, Señor, tú eres el primero. Y si tú me has dado este esposo, yo quiero honrarte con que esa relación con mi esposo, Señor, sea como tú nos lo has dicho. Y cuando hay una relación que se lleva conforme a los principios de Dios, créanme que es una relación hermosa y satisfactoria. Porque el Señor no nos puso, ay, quiero verlos sufrir. Dice la palabra que Él es bondadoso.
que toda buena dádiva y todo don perfecto vienen de lo alto. ¿De quién? Del Dios de las luces. Entonces, mucho cuidado. Si esa persona se está, y no tiene que ser el esposo, yo estoy dando los ejemplos porque está Acab y Jezabel, pero esta relación pueden ser relaciones dentro del trabajo, relaciones dentro de la iglesia, relaciones dentro de la familia. Entonces, si esa persona con espíritu de Acab se victimiza y la otra persona defiende ese comportamiento, entonces se sigue perpetuando. ¿Mm? Ahora, sabemos que Jezabel actuaba mucho con la sexualidad, la sensualidad y la seducción, ¿sí? Entonces, es una relación de ellos, de su matrimonio, que en todas las otras áreas podría ser un desastre, porque como se dan cuenta, ella era la única que gobernaba y él era el que se lo permitía. Pero aquí, ¿qué pasa? Que en la cama, en la intimidad, ella lo maneja, lo seduce y él lo permite. ¿Sí ven? Puede ser tanto un hombre como una mujer que se dejan seducir, que a través de la sexualidad, he escuchado casos aún que no puedo dejar a esa persona y sabe que todas las otras áreas son un desastre. Ay, no, pero es que la intimidad y la relación sexual es una maravilla. No lo puedo dejar, no la puedo dejar. Entonces es una relación tóxica porque está basada únicamente en el lazo que los une, que es la seducción y la sexualidad, pero de una manera tóxica, porque es para controlar y para manipular sus propios deseos. Ella no está con su esposo porque quiere satisfacerse él y ella juntos, sino porque ella necesita sacar algo de su esposo y sabe, ok, tengo que hacer esto para sacar esto. Tengo que portarme así para que él me diga que sí. ¿Se dan cuenta cómo trabajan los dos espíritus juntos? Y el último, si él quiere algo, ella se lo consigue o viceversa. ¿Sí? Sí, sea hombre o sea mujer. Pero el espíritu de Acab quiere algo como era lo de la viña de Nabot y Jezabel dijo, yo te lo voy a hacer, tú no te preocupes, que yo te lo voy a conseguir. Y así veo muchas relaciones. Ella dijo, ella quiere, ella tal, y el otro tiene que ir a conseguírselo. O él dijo que quería algo y la esposa sale como sea, lo consigue. Esto quiero que sepan que es un tema espiritual. No es que la lucha sea contra una persona, porque la palabra nos lo dice en Efesios 6. Nosotros no tenemos una lucha contra carne ni sangre, ¿verdad? Sino contra huestes, potestades, contra lo espiritual. Aquí me hicieron una pregunta y la quiero responder. ¿Qué en cuanto al 50-50? Me imagino que te refieres a que él 50, yo 50, ¿sí? ¿Te refieres a qué? ¿Finanzas o en todo? ¿O qué es ese el 50-50, Marielita? Porque creo que esto serviría para los demás también. Escríbeme en el chat o dímelo por aquí. Vale, no se escucha. Ahí sí, qué pena, se me puso el mute, no sé por qué. Dice la palabra del Señor y si quieren, no sé si me quieran prender unas camaritas porque siento que estoy como hablando solita. Ahora sí las estoy viendo. No, no está solita, Van, estamos todas. Listo, Todas listo. estamos muy atentas. Están atentas, Sí, gloria a Dios, señora, aquí estamos todas. que esto esté trayendo mucha luz. Pero cuando quiero decirles, ni las finanzas, ni la sexualidad, ni la espiritualidad, ni nada de eso en el reino es igual que en el mundo. ¿Ok? Entonces, en el mundo dice 1 más 1 es 2, pero la palabra dice, no, 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 1 más 1 es 1. Tú te casas y son una sola carne. Eso incluye finanzas. Eso de que tu plata, mi plata, no me toque mi plata, no me toca su plata, ya desde ahí hay un problema. Porque si son uno solo, las finanzas deberían ser unas solas. ¿Sí?
No me voy a meter a temas financieros, pero solo les digo esto. ¿Quién debería manejar las finanzas en la casa? ¿Qué dicen ustedes? Votación. Los dos, los Los dos. dos. ¿Qué más dicen? El varón. ¿Quién más? Los dos. Ok. ¿Quién debería manejar las finanzas en la casa? Sí, los dos, pero debería estar al frente la persona que sea mejor para las finanzas. ¿Cierto? Muy sencillo. Si la mujer es más hábil con los números y tiene más destreza para las finanzas, entonces esa persona debería estar más involucrada con las finanzas. No quiere decir que va a hacer todo sola. Si el esposo es mejor para las finanzas, ¿quién debería manejar las finanzas? El esposo, pero con completa visibilidad y con mutuo acuerdo. Y les doy mi ejemplo. En mi casa, ¿quién maneja las finanzas? Mi esposo, porque es mejor con los números, porque es muy organizado. Pero hacemos una reunión mensual y si hay que hacer más, hacemos más, donde hay todo. Mira, esto es lo que debemos, esto es lo que pagamos, esta es la tarjeta, esto es el carro, esto es lo que estamos ahorrando. Amor, ¿qué te parece si invertimos acá, si hacemos aquí, si hacemos allá? Amor, ¿qué te parece si damos una ofrenda aquí, una ofrenda acá, una ofrenda allá? ¿Se dan cuenta? Sí, yo apruebo, no, no apruebo. Mi esposo no toma decisiones sin que yo también participe. Porque si no, entonces eso sería una dictadura, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, es un trabajo en equipo, pero vamos a maximizar los dones y los talentos de cada persona. Entonces, ese es solo un ejemplo, pero lo mismo es en el área sexual, por ejemplo. ¿Por qué me gusta hablar de esa área? Porque en la iglesia no hablan de esa área, entonces lo único que sabemos es lo que sabemos de afuera. Pero la sexualidad es lo mismo, no es para el placer individual, es para que la pareja como tal se satisfaga mutuamente, ¿sí? Si hay cosas que el uno quiere hacer y el otro no quiere hacer, pues hay que respetar que ambos estén cómodos porque no es para el placer propio, sino para el de la pareja, ¿cierto? Entonces, no es una herramienta para manipular y para controlar. Y a veces será aquel que tiene que iniciar la relación íntima, siempre tiene que ser el esposo. No, la esposa también debería iniciar esos momentos. Lo que pasa es que como está guardando rabia, lo que pasa es que cuando guarda enojo, amargura, entonces el esposo la va a tocar, no me toque, porque hace 3 semanas yo le dije que hiciera esto y usted no lo hizo. Entonces ella está resentida por algo, entonces la manera de castigarlo es a través de impedir la intimidad. Entonces se impide la intimidad física, pero también se impide la intimidad emocional, que es otro tipo de intimidad muy importante también. Entonces, ¿por qué hablo esto? No es solo para las casadas, porque yo sé que hay personas aquí que de pronto estuvieron y ya no están o nunca se han casado. Esto sirve para todo porque nosotras tenemos que, vamos a ver, si alguna está interesada, vamos a hacer la tercera parte que va a ser el espíritu de Elías, que ese es el que más nos interesa aprender, ¿cierto? Pero para terminar el día de hoy, si tienen otras preguntas, pónganmelas que todavía tenemos 13 minutos. Esta es la relación codependiente entre Jezabel y Acab. Y hay más. Todo lo que vimos aquí adelante, el uno alimenta al otro, el otro alimenta al otro. Se sigue perpetuando, ¿no? Y algo que yo quería decir es que puede que este espíritu esté operando en mi vida por cosas que yo no las causé. Pudo entrar a través de un trauma, pudo entrar a través de abusos, pudo entrar a través de cosas difíciles que yo experimenté y hay heridas en mi vida. ¿Será que eso justifica que yo siga operando a través de este espíritu? No lo justifica, porque cuando yo llego al Señor, Él me promete y me dice, ¿sabes qué? Yo estoy cerca de los quebrantados de corazón y yo les vendo sus heridas. Dice el Señor en Jeremías, yo me quiero revelar como tu sanador. Tú no tienes por qué seguir caminando herida. Tú no tienes por qué seguir cargando con todo ese bagaje. Por eso es que hacemos cosas como cuidado del alma, como libre al fin, como liberación,
para que tú no sigas cargando eso y que eso no sea una excusa para que tú no experimentes libertad de estos espíritus. Una mujer puede tener el espíritu de Acab, por supuesto, pasiva, tolerante. Quiero decirte que hay una diferencia entre paciencia y tolerancia. Y vamos a ir, si alguien me ayuda porque no lo puse aquí, Apocalipsis 2:20, por favor, rápidamente, si alguien me lo puede leer. Apocalipsis 2:20. ¿Alguien lo tiene? Amén. 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 ¿Quién me lo lee? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Gracias. ¿Quién leyó? Leti. Leti, muchas gracias. Entonces está diciendo, tengo contra ti que toleras. ¿Sí? Y Dios dice, yo soy un Dios paciente, lento para la ira, grande en misericordia, pero yo no voy a tolerar el pecado. No lo voy a tolerar. Cuando tú y yo toleramos a Jezabel y toleramos otras cosas que van en contra del Señor, eso no le agrada a Él. Por eso Él dice, tengo contra ti. Es un problema el que yo tengo con Dios cuando tolero lo que Él dice que no debo tolerar. Entonces, mujeres que son tolerantes, permisivas, pasivas, que se victimizan, súper emocionales y todo lo que vimos al comienzo, pero para las mujeres también temerosas, inseguras, que necesitan que le estén diciendo y adulando, que se merecen todo, que buscan ser mimadas, a ponerles quejas al esposo, a que el esposo le esté apoyando todo lo que ella dice, que son fácilmente manipuladas, fácilmente influenciadas. Como les dije, casos que he visto cantidades en los trabajos por el jefe, por el compañero, por la compañera. Todo esto es problemático. ¿Cómo podemos enfrentar esto? Hay una palabra y se llama arrepentimiento. ¿Sí? Con Jezabel la palabra era sumisión, porque eso es lo que ella no está dispuesta a hacer. También es arrepentimiento. Pero con Acab en especial es arrepentimiento. Y les puse dos frases que encontré. ¿Qué es arrepentimiento? Pues nosotras sabemos lo que dice la palabra, dejar el pecado, darle la espalda, apartarnos, todo eso. Pero esta frase me encantó. El cielo encuentra un oído cuando los pecadores encuentran una lengua. Francis Quarles. Quiere decir, el cielo, el Señor está atento a las oraciones que tienen que salir de tu boca reconociendo tu pecado. ¿Me hago entender? El reconocimiento, en la segunda, del pecado es el principio de la salvación. Si yo no reconozco que estoy pecando, no necesito salvación. Entonces, si tú estás viendo algo de esto hoy en tu vida, es momento de arrepentirnos. Y quiero dejarlas con estas tres palabras. Segunda de Crónicas 7:14 nos dice, si mi pueblo que lleva mi nombre, ¿qué hace? Se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Primera de Reyes 18:21, el mismo Elías dice, se paró frente a ellos y dijo, esto fue en Monte Carmelo cuando los estaba confrontando, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Y sin embargo la gente se mantenía en absoluto silencio. Entonces él estaba diciendo, no más indiferencia, ni silencio, ni apatía, ni huir, ni esconderse, no sean cobardes.
era lo que estaba diciendo Elías, es que nos habla fuerte, o sea, no lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Elías lo estaba diciendo. Pero yo siento que eso es lo que el Señor nos está diciendo, no más, no podemos seguir titubeando, que sí, que no, que me entrego, pero no me entrego. Hoy sí puedo, mañana no. No, síganlo. Y si lo van a seguir y el Señor es tu Dios, que sea por completo, sin medida. Le doy acceso a todas las áreas y me humillo delante de Él, porque solo en humillarme y en arrepentirme es que puedo encontrar su perdón y su restauración, como lo está Él prometiendo acá. El último es Josué 24:14 y dice, por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera, ¿qué dice? Echa fuera, no toleres para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Entonces yo quiero decirte hoy que este es el llamado que el Señor nos hace. Tanto que si he caído en cosas como de Jezabel, que si he caído como cosas de Acab, lo que el Señor está diciendo es, ya no toleres más lo que no debes tolerar. No debes tolerar. Quiero decirte que el Señor no va a bendecir lo que Él ya maldijo. Entonces, si en tu vida y si en tu casa y si yo lo he tenido que ver y por eso es que son decisiones difíciles, ¿sí? Y quiero darles una historia. En cuando yo era mucho más joven, mi hermano estaba en completa rebeldía. No quería someterse a la autoridad, no quería, estaba insultando a mis padres, estaba haciendo cantidad de cosas que estaban incorrectas. Y vino la decisión difícil. Vino la decisión difícil. Tiene que salir. ¿Sí? Y mi mamá, siendo una mujer de Dios, tuvo que pararse firme. ¿Sí? Y mi papá se asombraba, segura, sí. ¿Esta es la decisión que debemos tomar? Sí. No más. No vamos a tolerar que ese pecado esté aquí en la casa, que esas cosas que está haciendo estén acá en casa. Y tuvo que salir. Ese es un ejemplo claro que les doy, porque a veces decimos, ay no, pobrecito es mi hijito, pobrecita, es que, ay no, es que yo la quiero tanto, ay, es que está pasando un momento tan difícil. Mira, no despiertes la ira del Señor con estos pecados. Saca, echa fuera lo que tengas que sacar de tu vida. Y dice acá, ídolos de tus antepasados. Toda mi familia era católica, toda mi familia tenía ídolos, toda mi familia tenía imágenes, deséchalos, deséchalos. Humíllate delante del Señor y Él hará lo que va a hacer en tu vida, que es perdonarte, escucharte, restaurar tu tierra. Pero donde haya idolatría, donde haya tolerancia, donde haya dominio, control, manipulación, el Señor no va a estar. Así que les recomiendo que anoten estas 3 palabras y que las sigan meditando y escuchando. ¿Okay? Hasta aquí voy a llegar con la grabación.